Muchos creen que la era de la religión y la superstición ha terminado, que la humanidad ya ha dejado atrás sus días de adoración a dioses, listas de mandamientos y condenas de pecado. Pero están totalmente equivocados. Bienvenido al mundo de nuevos dioses y nuevos pecados. Un mundo que veremos en el mundo de mañana, ahora. Saludos y bienvenidos al mundo de mañana, donde lo ayudamos a darle sentido al mundo a través de las páginas de la Biblia. Es un deleite que esté aquí. En este episodio vamos a discutir el mundo de nuevos dioses y nuevos pecados que nos rodea hoy. También le ofreceremos gratuitamente uno de los DVDs más relevantes que hayamos enviado a nuestra audiencia, Un Mundo Enloquecido. Como siempre, este DVD es totalmente gratis al pedirlo. Haga clic en el enlace debajo del video para obtener su DVD. Ahora, puede sonar extraño hablar de dioses nuevos, y por favor no me malinterprete. Lo que Jesucristo les dijo a sus discípulos en esa noche de Pascua, hace 2000 años, sigue siendo cierto hoy. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Pero cuanto más examina el mundo que lo rodea, cada vez más ve una jungla de nuevas religiones creciendo como yuyos. Estas no son las religiones tradicionales del pasado, de dioses antiguos como la mitología griega, egipcia o nórdica. Aunque sus seguidores son tan apasionados como pudieron haber sido aquellos antiguos paganos. Y la devoción por sus deidades es igual de completa. El tipo de dioses que discutiremos hoy se refleja en las palabras que Dios le dijo al profeta Ezequiel en su condenación del antiguo Israel. Una condena que suena igual de verdadera hoy. Ezequiel dijo: «Vino a mí palabra del Señor diciendo: Hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro». Han puesto sus ídolos en su corazón. Es fácil pensar en ídolos como estatuas de piedra u oro, o incluso como grabados, íconos y otras obras de arte. Y tales ídolos, por supuesto, violan el segundo de los 10 mandamientos, pero Dios revela aquí que la adoración de ídolos va más allá de lo que creamos con las manos. El hombre es muy hábil para crear ídolos en su corazón, dioses falsos, a los que se dedica religiosamente, sometiendo su mente, sus acciones, su moral y su conciencia. Y amigos, hoy vivimos en un panteón virtual de ídolos del corazón, filosofías políticas, causas sociales, problemas de identidad, nuevas vistas del mundo. El mundo que nos rodea representa una sarta de nuevos dioses, listos para que usted se convierta en un seguidor y con listas de nuevas doctrinas iluminadas, nuevos dogmas y nuevos pecados, para que usted esté de acuerdo y acepte como suyos. Es más, los seguidores de estos nuevos dioses están cada vez más dispuestos a forzar la creencia de su fe en el mundo y dispuestos a castigar a aquellos que no quieran alinearse. A diferencia del cristianismo bíblico, que desde un principio quiso ganar el corazón y la mente de la gente con palabras sanas y buen ejemplo, los acólitos de estos nuevos dioses se parecen más al cristianismo apóstata que le siguió, dispuestos a hacer lo que sea para obligar por la fuerza a imponer la confesión o el cumplimiento, ya sea con el poder de las cortes, con el poder de la legislatura, con el poder del mercado o con el poder de los medios. Los fieles acólitos de estos nuevos dioses buscan castigar a quien se atreva a desafiar la fe que militan con tanta pasión. Veamos algunas de las filosofías, puntos de vista y posturas humanas que fueron elevadas al estado de divinidad en nuestra sociedad actual. La primera que veremos es la ciencia. Esta me rompe el corazón porque yo amo la ciencia. Proverbios 25:2 dice: «Gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo». Y para mí, la práctica de la ciencia demuestra uno de los mejores ejemplos de escudriñar un asunto. A través de la ciencia, la vida humana ha mejorado enormemente.
y se han abordado muchas fuentes de enfermedad, malestar y angustia humanas. Hemos aprendido algunos de los secretos del universo y la comprensión de nuestro mundo es más rica por ello. Aunque la ciencia no es Dios, no distingue el bien del mal. Las teorías y experimentos que revelaron los secretos del mundo subatómico también nos permitieron construir las armas que devastaron Hiroshima y Nagasaki en 1945, matando a miles. No importa, cuando uno echa a Dios de la civilización, algo tiene que tomar su lugar. Y aquellos que no entienden las limitaciones de la ciencia o no les importa, son prontos a construir altares a su nombre y dedicarlo como uno de los nuevos dioses. Y como cualquier otro dios, la religión que crean sus adoradores tiene sus ortodoxias, dogmas y pecados. Como si invocaran el nombre de su dios, quieren ganar argumentos diciendo tener la ciencia de su lado, sin importar si en realidad los estudios científicos apoyan la otra posición también. Los científicos son sus sacerdotes, transmitiendo las palabras sagradas, y la opinión de la mayoría de los científicos se considera una verdad canónica, de modo que los que se atrevan a estar en desacuerdo a ese canon se consideran herejes para ser quemados en la hoguera, incluso si ellos son también científicos. ¿Cree que exagero? La experiencia de la vida real dice lo contrario. El sitio web Ciencia Libre enumera los nombres de varios científicos que han sido excomulgados por cometer el sacrilegio de disentir del dogma de la evolución. Han sufrido pérdida de posiciones, pérdida de empleos, investigaciones por sus departamentos, cancelación de sus cursos. En el caso del biólogo con doble doctorado Richard Sternberg, incluso la Oficina del Asesor Especial de Estados Unidos concluyó en su investigación: está claro que se creó un entorno de trabajo hostil con el objetivo final de expulsarlo del Instituto Smithsonian. Todo por permitir un artículo revisado por sus pares que simpatizaba con la evidencia del diseño de la vida en vez de la evolución, que se publicaría en una revista científica. Porque cuando la ciencia se eleva al estado de Dios falso, incluso un indicio de desacuerdo con la evolución es una herejía, y la herejía no debe ser tolerada. Otro Dios nuevo que muchos agrupan con la ciencia, aunque no es exactamente lo mismo, es el nuevo Dios del cambio climático. Y para ser sincero, tiene sentido ser buenos administradores de la Tierra. El hombre no fue hecho para la tierra, pero la tierra fue hecha para el hombre, y tiene sentido administrar sabiamente los recursos. Y no estoy aquí para discutir si el clima global está cambiando, o si la humanidad es la causa principal de ese cambio. Estas cosas no vienen al caso, porque una vez que el cambio climático ha sido elevado al estado de divinidad, todo lo demás queda fuera de perspectiva. Ningún otro bien importa, aparte de servir los deseos divinos del cambio climático. Y el bien y el mal moral ya se determinan nada más que por el impacto ambiental. Destruya la productividad, la economía y la estructura social de una nación para lograr un nuevo pacto verde y salvar al medio ambiente. No hay problema. Para el nuevo Dios del cambio climático, el mayor bien moral es preocuparse por la tierra, o al menos aparecer ante los demás como si a usted le importara la tierra. El profesor de ciencia política Michael Munger lo señaló en el 2019 en un artículo para el Instituto de Investigación Económica, al dar una presentación en una conferencia de reciclaje de cómo el reciclaje del vidrio es malo para el medio ambiente, por la contaminación involucrada, la emisión de carbono, etc. Esperaba un rechazo de los asistentes, los cuales eran recicladores acérrimos. Lo que recibió, en cambio, lo sorprendió. Él dice: un compañero fue claramente comunicativo. Todos sabemos que no tiene sentido reciclar vidrio. El punto económico es fácil. Pero aún se debería reciclar, porque es simplemente lo correcto. No se trata en realidad del medio ambiente. Se trata de hacer que las personas adopten el símbolo del medio ambiente. En general, vale la pena reciclar, sin importar sus efectos. Una joven intervino:
Está bien decir ese tipo de cosas aquí porque somos conocedores, pero es mejor no hablar sobre la economía de las cosas con el público en general. Debemos ayudar a entrenarlos para que cuiden el medio ambiente, y el reciclaje es una de las mejores formas de hacerlo. El mensaje que me preocupaba, y esperaba que fuera controversial, ya era viejo para la gente de la industria, pero no venía al caso, porque reciclar era para ellos un imperativo moral. Una vez que comience a pensar en el reciclaje como un símbolo de devoción religiosa, en lugar de una solución pragmática a los problemas ambientales, todo tiene más sentido. Dejar de comer carne porque le preocupa el impacto de la industria ganadera en el calentamiento global. Decidir no tener hijos para reducir la huella de carbono de la humanidad son pasos de bajo costo para garantizar satisfacer las demandas del nuevo Dios del cambio climático. Pero, cómase una hamburguesa, tenga familia numerosa o deje de reciclar esa botella y prepárese para ser llamado pecador. Hemos visto dos de los nuevos dioses de la era moderna. El próximo nuevo dios es la anarquía sexual. En el tema del sexo, el modelo bíblico es simple. La humanidad fue creada masculina y femenina, categorías obvias en su biología, y fueron creados el uno para el otro, de modo que cuando el hombre y la mujer se comprometieran ante Dios en matrimonio, tuvieran disponibles los beneficios matrimoniales, incluyendo la intimidad sexual y los hijos que llegaren. Pero el nuevo Dios de la anarquía sexual dicta que la sexualidad y la naturaleza sexual no están regidas por ninguna regla o restricción o ley natural en absoluto. En los ojos de los devotos de este nuevo Dios, la lista de pecados es larga y detallada, pero puede ser sencillamente resumida. Cualquiera que crea en el concepto bíblico de género, sexualidad y matrimonio debe ser llamado como mínimo puritano, y si no, un fanático. Tales ideas se consideran ultra restrictivas por los devotos de la anarquía sexual. Y como implica la palabra anarquía, todo está permitido. El sexo ya no se limita al matrimonio, y el matrimonio en sí se ha redefinido para incluir a cualquiera sin importar su género. De hecho, incluso el género se ha redefinido, ya no corresponde a los dos sexos, masculino y femenino, sino que fluye a lo largo de un espectro de posibilidades, un espectro sin reglas, restricciones o límites. Muchos niños son sacrificados cada año al nuevo dios de la anarquía sexual. Niños que no tienen suficiente edad para votar, servir en el ejército o conducir, pueden tomar decisiones fundamentales y de gran consecuencia sobre el cambio de género que alterará su vida para siempre. Incluso los tribunales han reconocido al menos algunos de los problemas de tal posición. El 1 de diciembre del 2020, la BBC informó de una demanda contra el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido, hecha por varios, incluso una joven a la que le habían recetado bloqueadores hormonales en su adolescencia para prevenir irreversiblemente su pubertad, de acuerdo con su deseo en aquel momento de ser hombre. Los demandantes ganaron el caso, argumentando que los niños no tienen la capacidad de tomar ese tipo de decisiones. En las palabras de uno de los jueces, es poco probable que un niño de 13 años o menos sea competente para dar consentimiento de administrarle bloqueadores de la pubertad. Es altamente dudoso que un niño de 14 o 15 años pueda comprender el riesgo y la consecuencia a largo plazo de la administración de bloqueadores de la pubertad. Pero no espere que los creyentes en la anarquía sexual abandonen su fe después de un pequeño revés. Continuarán queriendo castigar a aquellos que creen que la sexualidad y la moralidad bíblica es lo mejor para la sociedad, y seguirán con el sacrificio infantil al seguir militando sus creencias. De hecho, la fe en el nuevo Dios de la anarquía sexual es solo una secta en un sinfín de nuevas religiones bajo el amplio manto del nuevo Dios. Al igual que los dioses de la antigua Grecia estaban bajo Zeus, o los dioses de los romanos bajo Júpiter. Este amplio nuevo Dios podría denominarse revolución social.
Parte del poder de este nuevo Dios es su capacidad de ser moldeado a imagen del que lo adora. Si uno cree que las normas de sexo y género son el gran Satanás que impide el progreso de la sociedad, entonces la revolución se enfoca en eso. Si cursa estudios femeninos en la universidad y cree que el mundo no estará seguro hasta que el patriarcado sea destruido, el nuevo Dios de la revolución social está ahí para bendecir su causa. Si cree que el capitalismo es la real pesadilla de la sociedad, no importa cuántas vidas ayude, el Dios de la revolución social estará listo con carteles y hasta bombas Molotov para presionar por el socialismo, el comunismo o incluso la anarquía, si usted lo prefiere. Y si el sueño de un Martin Luther King de que sus hijos sean juzgados por el contenido de su carácter en vez del color de su piel no le pareciera suficiente, entonces el Dios de la revolución social estará listo para armarlo con la teoría crítica de la raza, para la batalla en las redes sociales y el adoctrinamiento en escuelas y lugares de trabajo. Nuevos dioses traen nuevos pecados, y para el Dios de la revolución social, el mayor pecado es el crimen de pensar distinto, sacado directamente del libro 1984 de George Orwell. Los que piensan distinto a los adoradores de la revolución social deben ser callados, sancionados y rechazados públicamente. Los profesores son amenazados con perder el empleo. Escritores prestigiosos y exitosos como J.K. Rowling son amenazados con boicots, y otras figuras encuentran su sustento en peligro por descubrirles tweets pasados, mientras que la Inquisición examina todo comentario público en las redes para asegurarse que sea de pensamiento puro. Después de pagar penitencia con disculpas públicas o publicar en las redes sociales que se retractan de sus posiciones anteriores y declaran fidelidad a la nueva fe, algunos pueden ser perdonados, aunque tienden a permanecer manchados. El pecado de pensar distinto simplemente no debe ser tolerado. En verdad, los dioses nuevos son más parecidos a los dioses antiguos de la mitología antigua de lo que parece. Como en la historia de los dioses griegos, luchaban entre ellos con celos y despecho. Estos dioses falsos hacen lo mismo entre ellos. Por ejemplo, los estudios científicos que no estén de acuerdo con la conclusión de los anarquistas sexuales son considerados inexactos, no por motivos fácticos, sino ideológicos. E incluso dentro de las creencias individuales generadas por estos nuevos dioses, hay conflictos internos y discrepancias. Algunos de los más horribles debates que encontrará en Internet ocurren entre feministas y defensores de identidad de género. Pero estos nuevos dioses son más antiguos de lo que parecen, por razones más profundas. Cada uno de ellos es solo una manifestación de un tipo muy diferente de Dios falso, que ha reinado aquí en la tierra durante mucho tiempo, el propio Satanás. Refiriéndose a él como el Dios de esta era, o también llamado el Dios de este mundo, el apóstol Pablo explica cómo Satanás usa tácticas como estos dioses falsos e ídolos del corazón, para distraer de la verdad a muchos que el verdadero Dios de la Biblia les haría entender. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Desde que el diablo sedujo a Eva a comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, y ella le dio a su esposo para que comiera, la humanidad ha confiado en sus propias filosofías, sistemas de gobierno y exploraciones del mundo que lo rodea, en vez del Dios que los hizo, que tiene un propósito para ellos. Estos nuevos dioses son solo los últimos de una larga lista de manifestaciones de la falsa confianza de una humanidad que sigue engañada en su propia necedad. Pero afortunadamente, Dios no nos ha abandonado en nuestra propia locura. Él enviará a Jesucristo a esta tierra para restaurar todas las cosas y establecer el reino de Dios, la única esperanza real de la humanidad. A la luz de ese reino, los nuevos dioses serán juzgados, tal como los dioses de Egipto, cuando el Todopoderoso liberó a los hijos de Israel. La ciencia volverá a su lugar natural, como herramienta para explorar la creación,
La anarquía sexual será reemplazada por la paz mental de quien creó el sexo. El medio ambiente será sanado y se le enseñará al ser humano formas equilibradas de mantenerlo por su propio bien. Y se habrá producido la revolución social definitiva. Toda la sociedad buscará en Dios su guía, sabiduría y amor. Que Cristo regrese pronto y nos salve del día de los nuevos dioses, mostrándole al mundo el Dios verdadero.